Vamos a ir a la serie de Marcos. Jesucristo es asombroso. Asombrémonos de este Dios tan maravilloso que tenemos a través de la palabra. Hoy vamos a empezar el capítulo 14 y ahora sí, literalmente nos adentramos en la recta final. Básicamente nos quedan 3 capítulos para concluir este libro maravilloso y ya estamos a muy poco del evento cumbre que nos enseña el Evangelio y que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes mostrarnos algunos acontecimientos. Hoy vamos a ir a este capítulo y solamente vamos a ver 2 versículos, los 2 primeros. Quiero decirles que allí, desde el versículo 1 hasta el 11, hay 3 historias que están estrechamente conectadas. De hecho, son 3 historias de 3 personajes particulares. Con la ayuda de Dios veremos cada uno de esos personajes en una enseñanza. Así que hoy nos centraremos solamente en los 2 primeros versículos, pero de una vez quiero decirles que esas 3 historias de esos 3 personajes están demasiado conectadas. Así que leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Faltaban 2 días para la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua. Acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando, un pasaje corto, un pasaje directo, pero mucho que decirnos allí tiene la palabra de Dios. Nuevamente, son 3 historias. En esta primera historia vamos a ver el plan que tenían los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa de la época de Jesús, el plan que tenían con nuestro Señor Jesucristo. Un plan malvado, sin embargo, le he puesto como título a esta enseñanza y luego vamos a ver el por qué. Le he puesto un plan asombroso. Por supuesto, este plan asombroso no es el que tenían estos hombres, pero en un instante vamos a ver por qué es un plan asombroso. De hecho, para enfatizar esta introducción, ¿quién no ha escuchado, y más uno como creyente, que los planes de Dios son perfectos y que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Que lo que Él tiene preparado es demasiado grande, demasiado glorioso. Y esas palabras son maravillosas, son hermosas. Y muchas veces uno utiliza esas expresiones cuando de pronto uno tenía un pensado y salió diferente, pero salió mejor que como uno lo tenía pensado. Pero yo quiero decir que eso es cierto también para esos planes que uno puede tener planeados, valga la redundancia, de cierta manera y no le salen tan bien como uno pensaba. En otras palabras, los planes de Dios son perfectos, incluyendo aquellos momentos en los que puede ser que ni siquiera comprendamos el porqué de las cosas. Y creo que eso está en el centro del cristianismo. Honestamente, ¿quién se iba a imaginar? Ni los discípulos se lo imaginaron. Me estoy adelantando mucho en la historia, pero ¿quién se iba a imaginar que los planes de Dios era que su hijo muriera? ¿Quiénes esperaría eso? ¿Un Mesías que moría? Sin embargo, ese es el Evangelio. Dios envió a su hijo a morir, como lo decía la hermana Diana ahora. No cualquier muerte, la muerte más terrible, más cruenta, la muerte en una cruz. Pero ¿quién se iba a imaginar que eso era lo que iba a traer salvación a nuestras vidas? Entonces, quiero que veamos esta parte de la palabra de Dios y que comprendamos que siempre los planes de Dios van a ser más maravillosos que los nuestros, pero aquí lo que quiero enfatizar, y vamos a ver 2 puntos, es que los planes de Dios, por supuesto, si son mejores que los que tú y yo podríamos llegar a hacer, son mucho mejores. Claro está, casi que la aclaración sobraría, pero es lo que vamos a ver en esta hora, son mejores que los planes de la religión. Precisamente ese es el primer punto que quiero que veamos. El plan de Dios es más asombroso que el de la religión. Veamos en primer lugar el plan de la religión para que comprendamos esto. Vamos a ver este primer punto en los 2 versículos y en el segundo punto les explico qué es lo que voy a hacer. Pero de entrada quiero que veamos estos 2 versículos y veamos que al menos había 3 cosas allí que estos hombres estaban planeando.
Y estos planes estaban en medio de una de las festividades más importantes que tenía la nación de Israel, pero a la vez podemos notar allí una vez más la hipocresía más grande y el interés más egoísta de la religión. Vayamos directamente a la palabra y adentrémonos en lo que nos enseña en esta hora. Dice el versículo 1, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Aquí quiero detenerme y recordar, en algún momento lo he hecho, en varias ocasiones he predicado particularmente sobre la Pascua judía, entendiendo que obviamente nosotros los cristianos no celebramos la Pascua. Sin embargo, los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua. Y para esta época era uno de los festivales más importantes de la nación de Israel. Dentro de los 3 festivales más importantes, pues el más importante era el Yom Kippur o el Día de la Expiación, que era el día en que se sacrificaba el cordero por los pecados del pueblo. Pero en esta festividad particular, la de la Pascua, se sacrificaba también un cordero, pero era el cordero que le recordaba a los israelitas aquel momento en el que Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto, pero no solamente Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto, sino que Dios había destruido a sus enemigos y particularmente Dios había matado a los primogénitos de cada familia en Egipto, y los primogénitos de Israel no murieron solamente porque Dios les dijo que mataran un cordero y que con la sangre del cordero pintaran los dinteles de las ventanas y de las puertas. Y cuando el ángel de Dios pasó y vio en la casa de los israelitas la sangre del cordero, pasó de largo y no les hizo daño. Sin embargo, en cualquier casa donde no encontró sangre, allí se murió el primer hijo varón, el primogénito de cada familia. Pero también esto está aunado al Festival de los Panes sin Levadura, que era un festival que duraba 7 días y era un festival que simbolizaba la pureza, simbolizaba la limpieza del pecado. El pan simbolizaba la carne, el cuerpo, y la levadura simbolizaba el pecado. Así que durante 7 días comían panes sin levadura. Así que esta nuevamente era una de las festividades más importantes. Mucho tendríamos que decir de esto, pero es para que nos demos la idea de lo que estaba ocurriendo en este instante, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Faltaban solo 2 días y se cree que, o se cree no, hay registros de que para esta época en Jerusalén había 5 veces más el número de habitantes, porque esto se celebraba particularmente allí en la capital. Y no solamente esto, quiero darles un detalle interesante que vamos a aclarar en un instante, y es que era un ritual de limpieza, de purificación, como lo acabé de decir, pero, por ejemplo, era tan importante que por las calles o por los senderos, por los caminos donde pudiera haber alguna tumba, las tumbas se pintaban con cal blanca porque era un tiempo de purificación. No querían que las personas se contaminaran, sino que estuvieran limpias, pero obviamente lo que estamos viendo aquí es que esto era solamente ¿qué? Un ritual. Hombre, ir a asistir a un festival en Jerusalén, celebrar todo esto, matar un corderito y comer pan sin levadura, muy bonito el festival, un gran simbolismo. Bueno, hasta pintar las tumbas, porque de pronto paso muy cerquita y no me quiero contaminar, pero ¿será que una cal en una tumba no me contamina? ¿O será que los huesos dentro de esa tumba me contaminan a mí? Pero lo que quiero mostrar es que era solamente un ritual. Pero dice los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Uno diría, bueno, si este es uno de los principales festivales de la religión judía, ¿qué deberían estar pensando? ¿Qué deberían estar haciendo? ¿Qué deberían estar planeando las personas más importantes de la religión judía? Seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Mis hermanos, aquí es donde vemos la realidad de la religión. La religión es eso. Religión son cosas externas, rituales. Es que no tocó esto, no toques, no mires, cuidado con lo uno, con lo otro, lo que está allí, lo que está afuera. ¿Cómo me he visto? Mis hermanos, podemos ver. Asistir a una fiesta, es que estamos de fiesta. Bueno, y es una fiesta religiosa, es una fiesta para Dios. Pregunta, ¿qué no era realmente una fiesta para Dios y establecida por Dios? Pero una fiesta podrá cambiar el corazón. Mis hermanos, esto es tan fuerte, tan sorprendente. Ahora, quiero aclarar que cuando dice aquí que los maestros de la ley religiosa
Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad. Cuando dice para capturar a Jesús en secreto, bueno, esa palabra y secreto es terrible porque ellos no querían capturar a Jesús en secreto. Literalmente lo que dice la palabra de Dios en el idioma original es que era tramando, o sea, en otras palabras, con engaño, porque ellos no tenían ni una sola razón justificable para prender a Jesús, para capturarlo, ni mucho menos para matarlo. Pero podemos ver cómo el ritual, la religión, todas estas cosas externas no cambian el corazón. Hombre, si uno en este momento viera a uno de estos sacerdotes pasar por allí cerca de uno o se topara uno en el camino con un hombre de estos, a lo mejor hasta no le diría, dame la bendición, uno estaría orgulloso si este personaje fuera un familiar de uno, pero estas personas que estaban tramando matar a Jesús. Mis hermanos, es terrible. Nuevamente, insisto, esta es la religión. Estos eran los planes de la religión. Matar a Jesús. Pensemos nuevamente. El festival de la Pascua. Oh, Dios nos rescató de Egipto. Dios nos libertó de Egipto. De hecho, aquí quiero enfatizar, esto es muy importante para esta época y particularmente para esta festividad, era para cuando más se esperaba el Mesías, porque no solamente allá Dios rescató a Israel de Egipto y ellos celebraron la Pascua cuando salieron de Egipto, o justo antes de salir de Egipto, la noche antes de salir de Egipto, libres de la esclavitud, sino que ¿qué hizo Dios también para libertarlos de esa esclavitud? Les había enviado un Mesías, un Salvador. ¿Quién fue ese? Humanamente hablando, Moisés, considerado para ellos el más grande profeta y el hombre que Dios usó para sacarlos de esa esclavitud. Y era el momento en el que ellos más esperaban un Mesías. Pero nuevamente, pensemos, ¿qué estaban esperando ellos? Que el Mesías viniera y les arrancara ese corazón tan perverso. Bueno, de hecho allí estaba el de verdadero y más grande Mesías, el Mesías que prefiguró Moisés. Sin embargo, allí están estos hombres con un corazón podrido, con un corazón retorcido, buscando una oportunidad para con trampa, con mentira, con engaño, con lo más cruel del corazón humano, capturar a Jesús y matarlo. Impresionante, ¿no? Pero pensemos, ¿cuáles eran los planes de la religión? Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron. No sea que la gente cause disturbios. No querían que se les dañara la celebración. Como decimos nosotros vulgarmente en nuestro lenguaje coloquial, no querían que se les aguara la fiesta. Así que no lo vamos a hacer durante la Pascua. Ellos querían parecer muy santos. Mis hermanos, es que es muy fácil uno parecer santo con todos estos rituales, ¿o no? Es muy fácil uno parecer santo, y lo digo por experiencia propia, aguantando hambre, porque esta era otra cosa. Eran celebraciones donde muchas veces la gente se preparaba con ayunos, con oraciones, con vigilias, con un montón de cosas, porque es que nuevamente hay que purificarse. Insisto, pintaban las tumbas de blanco porque quizá paso muy cerquita de una tumba y para que no me contamine, el blanco es limpieza, el blanco es pureza. Y preparaban todo días anteriores. De hecho, se dice que 2 meses antes ya Jerusalén estaba preparada para esto. Habían posadas, muchas personas llegaban a los alrededores porque no se querían perder de esta celebración. Y claro, los líderes sabían esto, pero mientras estaban planeando la Pascua, también estaban planeando matar a Jesús, pero sí dijeron, pero no durante la celebración. ¿Saben por qué? Porque de pronto la gente causa disturbios. Aparte de eso, porque la mayoría de estas personas también venían de los lugares aledaños, principalmente de Galilea, la parte norte. Así que había muchas personas que venían y que habían conocido a Jesús. A lo mejor muchos de ellos habían sido sanados por Jesús. A lo mejor muchos de ellos habían recibido un milagro de Jesús. A lo mejor muchos de ellos fueron alimentados por Jesús. Así que, ¿qué dijeron? No, no, no. En la Pascua no, porque con toda esta gente se nos viene esta gente encima. Mis hermanos, podemos ver la hipocresía. Podemos ver también el egoísmo. ¿Qué les importaba realmente? Las apariencias. Aquí es donde uno diría, mis hermanos, podemos ver que una persona, como lo que está enseñando aquí la palabra de Dios, se engaña a sí misma. ¿Cómo puede ser que si yo estoy tramando matar a alguien, pero a la vez también soy un líder religioso, eso no debería exponer mi corazón y hacerme ver la maldad que hay dentro de mí? ¿No es mucha hipocresía? Bien dice la palabra de Dios que estas personas engañan a propósito. Mis hermanos, si yo soy un asesino en el corazón,
Si yo soy una persona que estoy buscando hacerle mal a otro y aún así soy un líder religioso, eso no me debería confrontar. Nuevamente, pensemos en esa celebración. Estamos preparando la celebración que habla de pureza. Estamos hablando de panes sin levadura. Es más, aquí lo quiero decir. Ha habido lugares o hay lugares, y esto no es una crítica personal, pero yo conozco lugares donde la cena del Señor o la Santa Cena, como se conoce, también la hacen con panes sin levadura. Bueno, a mí me parece hermoso y si tengo la oportunidad también lo hago, pero mis hermanos, eso solo es un simbolismo. Aunque hiciéramos la Cena del Señor, aunque es más, hay personas que dicen ser cristianas y todavía celebran la Pascua, pero mis hermanos, pueden celebrar la Pascua y los panes sin levadura. La pregunta es, ¿eso cambia el corazón? Comerme un pan sin levadura simboliza la ausencia de pecado en el cuerpo, pero quita el pecado del cuerpo. Debemos tener claro, eso es lo que es la religión. La religión son símbolos. La religión son sombras. De hecho, más particularmente hablando de la religión judía. Por eso el cristianismo no es una religión. Muchos dicen, es que el cristianismo tiene rituales. El cristianismo tiene un par de rituales. Sin embargo, en la misma Biblia no se le pone el énfasis a esos rituales. ¿Cuáles son los dos rituales o dos ceremonias principales en el cristianismo? La acabo de mencionar, la cena del Señor y el bautismo. Sin embargo, como dice en algún lugar, no lo he traído allí, pero el apóstol Pablo un día dijo, Dios no me envió a bautizar a mí para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Y la palabra de Dios nos enseña qué sentido tiene partir el pan y beber la copa de vino si nos odiamos unos a otros. En otras palabras, eso es religión. Ahora, el cristianismo, entre comillas, podría llegar a ser una religión cuando se convierte solamente en eso, en rituales. Pero mis hermanos, el cristianismo verdadero no son cosas externas. La religión es externa. Estaban preocupados, era por lo que pudiera llegar a ser la gente, porque de pronto se levantaran contra ellos, viendo cómo ellos tramaban matar a Jesús. De pronto muchas personas vieran la injusticia, la infamia y se levantaran en contra de estas personas, que de pronto hubiera una revuelta y el imperio romano enviara una guarnición de soldados y los matara. Eso era lo que les preocupaba realmente. Bien dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44 a estas personas, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿Saben qué? Y lo traigo rápidamente a colación. Ellos replicaron porque Jesús les dijo esto. Pero, ¿qué dice? Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mis hermanos, esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿La verdad de Cristo o religión? La religión aparenta. Hay que tener cuidado con eso nuevamente. Creemos que lo que nos hace cristianos, que lo que nos hace hijos de Dios son cosas externas porque me bauticé. Yo recuerdo muy bien la fecha en que me bauticé. Y saben que cuando llega la fecha, es decir, cuando llega ese día, saben que yo procuro tratar de olvidarme de ese día. Y alguien dirá, ¿por qué? Por esto mismo. Porque el día que yo me hice bautizar, yo creía que ese día Dios me iba a limpiar de mis pecados y que iban a ser de nuevo. Lo que pasa es que ese día me di cuenta que lo único que sucedió fue que salí mojado del agua, pero más nada. Mi vida no cambió. Mis hermanos, a lo que me refiero es que no estoy diciendo que bautizarse esté mal, pero el punto es que eso no cambia a nadie. No estoy diciendo que celebrar la cena del Señor no esté mal. Por supuesto que está bien, es algo que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Pero mis hermanos, ningún ritual. ¿De qué sirve vestirme de blanco? Bueno, quiero decirlo, ni siquiera lo pensé, pero apenas acabo de caer en cuenta que tengo una camiseta negra. Pero me podría estar vistiendo de blanco, podría tener en este momento una camisa blanca como tenía el domingo. Eso no me hace santo. Yo no era más santo el domingo porque tenía una camisa blanca y menos santo hoy porque tengo una camiseta negra. Mis hermanos, no importa lo que nosotros hagamos externamente, eso no purifica, no cambia el corazón. Esas personas vivían en una mentira, esas personas vivían en un engaño y hasta uno puede hacer la pregunta, ¿y si eso eran los líderes, qué se podía esperar del rebaño? Así que la pregunta es muy importante. ¿Cuáles eran los planes de la religión? Celebrar una fiesta,
celebrar un acto religioso, pero a la vez matar a Jesús. Pero eso sí, no en la Pascua, no en la Pascua. Asesinos, hijos del diablo, queriendo matar al Hijo de Dios, como dice aquí la palabra, como les dijo el mismo Señor Jesucristo, pero aparentando pureza y santidad con rituales. Esos eran los padres de la religión. Y bueno, hasta allí llega el pasaje, hasta allí llega el texto. Pero quiero que veamos el segundo punto, y es el plan de Dios. ¿Y cuál fue entonces el plan de Dios? Ahí es donde llega el punto del título de la enseñanza. El plan de Dios es más asombroso que el de la religión. Pensemos en eso. ¿Qué quería la religión? Realizar un ritual externo para mostrar santidad, pero a la vez sus planes eran matar al Hijo de Dios, no en la Pascua. Sin embargo, pensemos en esto. Esto es demasiado glorioso, demasiado grande. Estos hombres iban a matar a Jesús, pero no en la Pascua porque va y se nos daña la fiesta. Pero como ellos no sabían que en los planes de Dios sí estaba que su hijo muriera, pero no era cuando ellos dijeran, sino cuando Dios lo había determinado. Y es curioso, estaban buscando matarlo, pero cuando ya encontraron la oportunidad, dijeron, pero no en la Pascua. ¿Saben qué dijo Dios? Es que es en la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual. Impresionante, ¿sí notamos? Ahí es donde lo que decía al principio, hombre, sí, a lo mejor hasta estas personas, estos líderes estaban orando, Señor, que se nos cumplan los planes. Mis hermanos, ¿cuántas veces un plan que nosotros deseemos, algo que nosotros planeemos, podría hasta llegar a ser malo? Que Dios cambie todos nuestros planes, pero que se haga su voluntad. Literalmente la palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestra Pascua. Literalmente la palabra de Dios nos enseña que Él hace de nosotros panes sin levadura, pero no para un ritual, sino vidas transformadas y cambiadas. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que la religión se ocupa solamente de los intereses egoístas de unas cuantas personas, pero Dios se ha ocupado de la necesidad verdadera del ser humano, es de transformarlo y de cambiarlo. Por eso quiero que recordemos lo que Juan dijo en el capítulo 1, versículo 29 de su evangelio. Y bueno, precisamente estas también son las palabras de Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los teólogos han dicho que aquí se refiere al cordero que se sacrificaba en el Yom Kippur. Bueno, yo quiero decir, aquí el texto no dice nada de eso, pero yo pienso que sí, se refiere al cordero del Yom Kippur, pero creo que también se refiere al cordero de la Pascua. En otras palabras, todas esas celebraciones que del Antiguo Testamento, más particularmente de la religión judía, eran rituales. Mis hermanos, no eran más que sombras de lo que un día iba a cumplir el verdadero Cristo. ¿Cuáles eran los planes de la religión? Celebrar la Pascua. ¿Cuáles fueron los planes de Dios? Darnos la verdadera Pascua, darnos el verdadero Cordero, darnos a Cristo Jesús. Por eso nuevamente repito que Dios cambie todos nuestros planes porque Él es perfecto. ¿Cómo lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 5, segunda parte del versículo 7 y el versículo 8? Notemos, Cristo, nuestro Cordero, ¿qué? Pascual. Entonces, claro, Cristo es el Cordero de la expiación, pero Cristo también es el Cordero Pascual. Y que dice, ha sido sacrificado por nosotros. Podemos ver que el apóstol dice, saben, ese día los líderes estaban celebrando la Pascua judía. Y nuevamente aquí es donde digo, ¿qué haría entonces hoy un cristiano celebrando la Pascua judía? No, celebremos nosotros que nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. ¿Qué sentido tendría que hoy nosotros sacrificáramos un corderito? Bueno, puede ser que lo podamos hacer. En algún momento tuvimos el plan de conseguir cordero para la cena del Señor. No se dieron las cosas, pero el punto es que lo importante no es si hoy sacrificamos un cordero. Lo importante es que nuestro cordero pascual ya fue sacrificado y nuestro cordero es Cristo. Pero si notamos, el plan de la religión era celebrar la Pascua judía con un corderito, pero no matar al Hijo de Dios. Sin embargo, los planes de Dios se cumplieron y en esa Pascua judía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual verdadero, que no era un asunto religioso, sino la verdad de Dios, fue sacrificado. Si hubiera sido por los hombres, Cristo no hubiera muerto ese día, pero murió ese día porque era el plan de Dios. Tanto que dice el versículo 8, ahí están unidas las dos verdades. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Notamos cómo Pablo toma los símbolos del judaísmo y ahora los aplica a Cristo y a la vida de personas transformadas y cambiadas.
Si notamos que ahora Pablo dice cuál es el verdadero pan, ¿a qué apuntaba ese pan de la Pascua judía? A lo que Cristo hizo por nosotros, su cuerpo que fue partido por nosotros. Pero también eso podría ser un ritual judío. Aquí, perdón por decirlo, pero es que está conectado completamente. La Iglesia Católica hasta el día de hoy celebra la Pascua, ¿o no? Semana Santa. Y no sucede precisamente que, bueno, claro que hoy ya no, pero antiguamente la gente, hasta a veces los 40 días de Cuaresma se guardaban y recuerdan que no comían carne. Y esa semana cerraban las cantinas y los bares. Y los 2 días final, los viernes y jueves y viernes santo, o mejor dicho, la gente hasta ni se bañaba. ¿Sí? Cambiaba eso el corazón. Y hoy en muchos lugares, nuevamente no quiero decir que eso esté mal, puede ser que algún día nosotros en esos días aprovechando los festivos podamos hacer alguna actividad, pero hay muchas personas cristianas que esos días también no van a hacer servicio, no van a tener servicio, no van a hacer culto esos días. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestro culto? No debe ser todos los días, un culto racional. ¿Cuál debe ser nuestra celebración? Sí, nosotros celebramos la Pascua, pero ¿cada cuánto la deberíamos celebrar? Todos los días. Como dice aquí, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¿Cada cuánto deberíamos vivir con sinceridad y verdad? Solo por allá en abril, que es la fecha más o menos donde se celebra la Pascua judía y donde se celebra la Semana Santa. Mis hermanos, nosotros sí podemos vivir de fiesta en fiesta todos los días, cuando entendemos que ahora no es un ritual, sino que todos los días podemos decir gracias Dios, porque me regalaste a tu Hijo, muriendo en una cruz para perdonar mis pecados. Gracias Dios porque has hecho de mí una nueva criatura. Gracias Dios porque la religión no pudo hacer esto, pero tú lo hiciste por mí. Vuelvo y hago la pregunta, ¿la religión puede hacer algo? ¿La religión puede cambiar el corazón del hombre? La religión puede hacer de nosotros personas que amemos la sinceridad y la verdad y que ahora aborrezcamos la perversidad y la maldad. Por supuesto, ningún cristiano es perfecto, pero todo verdadero cristiano odia la perversidad y la maldad y todo verdadero cristiano ama la sinceridad y la verdad. Por eso dice la palabra de Dios que quien miente es hijo del diablo. Mis hermanos, esa es la realidad, pero solamente Dios nos puede dar esa clase de corazón. Nuevamente, insisto, porque es el punto y es el título de la enseñanza. ¿Cuál era el plan el de la religión? Celebrar la Pascua judía. Celebrar una fiesta de unos cuantos días, para ser más específicos, 7 días. Pero Cristo nos lleva a una celebración todos los días, porque Él es nuestro Cordero Pascual. Como lo dice el autor a los Hebreos en uno de los versículos que más me encanta de toda la Biblia, Hebreos 10:14, pues mediante esa única ofrenda, a través de ese Cordero Pascual, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. No somos perfectos, pero nos está haciendo santos. Pero saben, a sus ojos, ya hemos sido perfeccionados para siempre. ¿Qué religión puede hacer esto? ¿Qué ritual puede hacer esto? Pensemos en lo que dice el apóstol Juan, versículo muy conocido, lo que dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Solo Dios puede hacer que la palabra de Él sea viva en nuestros corazones. Solo Dios puede hacer que nuestro alimento no sea solamente el físico, que nos preocupemos no solamente por el alimento físico. Solo Él puede hacer que, como en esta noche, haya un grupo de personas aquí reunidos junto conmigo, alimentándonos de la palabra de Dios, porque entendemos que esa es la mejor parte, que ese es el mejor alimento, que aunque Dios nos diera mucha provisión física, lo más grande que Dios puede hacer es hacer que su palabra sea alimento para nuestra alma, porque cuando nos alimentamos de su palabra, Él nos santifica y nos sigue perfeccionando. De hecho, Él usa su palabra para que no pequemos, aunque reconocemos que somos imperfectos. Por eso dice, pero si alguno peca, ¿saben qué hay que hacer? Ir y matar un corderito, ir y celebrar la Pascua. Mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Ir y prepararme con panes sin levadura y comer durante 7 días panes sin levadura y hierbas amargas. No, ahora si falláramos por alguna razón, tenemos a un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Nuevamente, ¿dónde está el ritual en el cristianismo? No hay rituales. Una vida que confía todos los días en Cristo. Una vida que se arroja a sus brazos y le dice, tómame en tus manos y perfeccióname.
Tómame en tus manos y santifícame. Y aun si he cometido un error, sé que a través de tus méritos, amado Hijo de Dios, tengo abogado ante el Padre que defiende mi caso. Mis hermanos, ¿hay algo más grande que esto? ¿Qué religión puede hacer esto? Solo la verdad de Cristo Jesús, que no es una religión. En Hechos capítulo 2, versículo 36, y aquí es donde quiero enfatizar el punto de los planes. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, este Jesús a quienes ustedes mataron, este Jesús a quienes ustedes quisieron destruir, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Podemos ver los planes del hombre, los planes de la religión, matar al Hijo de Dios, celebrar un ritual, que el Hijo de Dios, que la muerte del Hijo de Dios no les dañara los planes. Bueno, saben, Dios dijo, es que no son sus planes, son los míos. Y mis planes es que mi hijo muera ese día porque Él viene a cumplir lo que simbolizaba la Pascua antigua. Él viene a traer los verdaderos panes sin levadura. Él viene a hacer la obra verdadera. Todo eso solamente era una sombra. En Cristo está la realidad. Tanto que dice el autor a los Hebreos de esta manera, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. El Hijo también se convirtió en un pan vivo y en agua viva. También Él es el que nos trae la sangre que limpia nuestros pecados, pues solo como ser humano podía morir. Aquí es donde viene el punto. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Esas personas no se estaban dando cuenta que aunque estaban matando al Hijo de Dios, saliéndosele de las manos los planes que tenían, estaban cumpliendo los planes de Dios. Y notemos esa palabra allí tan fuerte, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte. Mis hermanos, ¿quién se iba a imaginar que era mediante la muerte del Hijo de Dios que se iba a quebrantar el poder de la muerte? De hecho, repito, si estas personas aún celebraban esa fiesta pensando que a lo mejor en una fiesta de estas aparecería el verdadero Mesías, pues ellos estaban esperando que este fuera un Mesías que los libertara del Imperio Romano. Sin embargo, lo que Cristo vino a hacer fue más grande que libertar a los seres humanos del Imperio Romano. ¿Saben? Porque aquí es donde viene el centro del Evangelio, versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Sin embargo, muchas veces no es este el evangelio que se predica. El evangelio que se predica es qué miedo que uno se muera. Ay, no hable de eso, ¿qué tal? ¿Por qué, mis hermanos, si creemos en uno que venció la muerte por medio de la muerte? Uno que quebrantó el poder del diablo, mis hermanos, a través de la muerte. ¿Es tan fuerte esto? No puedo ser exhaustivo, pero un par de ejemplos. Tratemos de imaginarnos, y perdón, yo no uso mucho esto, no me gusta casi hablar del diablo, pero cuando la Biblia lo menciona hay que hacerlo. Y por supuesto, ¿qué tal centrarme en este personaje, en este ser? Nuestro centro es Cristo. Pero viene a mi mente lo que sucedió en el jardín del Edén, digámoslo así. No sé si física, literalmente, pero ¿cómo se carcajearía el diablo? ¿Cómo frotaría sus manos cuando hizo caer a Adán y Eva sin saber que eso estaba dentro de los propósitos de Dios? A lo mejor lo mismo cuando hizo que los hermanos de José lo vendieran sin darse cuenta que se estaban cumpliendo los propósitos de Dios, enviando a José primero a Egipto, aunque fue como esclavo, pero enviándolo primero a Egipto para que él luego salvara a uno de sus propios hermanos. A lo que me refiero es que el diablo, los demonios y a veces el hombre puede pensar que sus planes se están cumpliendo sin darse cuenta que se están cumpliendo los planes de Dios. ¿Se imaginan ustedes el diablo cuando ve al Hijo de Dios clavado en esa cruz? Que dijo, ahora sí, gané, lo vencí, sin darse cuenta que se estaba clavando a sí mismo la espada. Mis hermanos, esa es la realidad. Siempre los planes de Dios se van a cumplir, sí o sí. Y cuando miro esto me trae mucho consuelo, mucha esperanza. Los planes de Dios sí me asombran. Porque los planes de Dios no es que vivamos aquí para siempre. Los planes de Dios no es que Él te promete que vas a tener una vida próspera y larga en esta tierra. Los planes de Dios es que Él envía a su Hijo a vencer la muerte. Y aunque hoy este cuerpo descendiera a la tumba, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús.
porque únicamente de esa manera el Hijo podía libertar. Él no vino a libertar a los judíos de los romanos. ¿Saben qué vino a traer Cristo? La libertad más grande. Aunque los romanos mataran a los judíos, bueno, de hecho, ¿a quiénes mataron los romanos? ¿Quiénes fueron los autores materiales de la muerte del Hijo de Jesús? Perdón, del Hijo de Dios. Los romanos. Los autores materiales, perdón, o intelectuales, los judíos, los líderes religiosos. Pero fue de esa manera que Él nos libertó, para que ya no vivamos esclavizados por temor a la muerte. Porque lo que Dios nos promete en Cristo es vida eterna. Pero es este el evangelio que hemos creído. Quiera Dios asombrarnos, llevarnos a asombrarnos de este Cristo tan maravilloso. Mis hermanos, quiero concluir esta enseñanza con un pasaje que traje en la traducción en lenguaje actual. Es que es curioso, esta traducción no es la más fiel al original, pero curiosamente en este pasaje lo dice de una manera tan gloriosa, tan fiel al original, que fue la mejor traducción que encontré y quise traer esta traducción. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. ¿Saben qué es curioso? La preparación de la Pascua, o mejor, la Pascua se hacía un día antes del día de descanso. Por eso es que cuando Cristo muere el viernes, el sábado, que es el día de descanso, ahí es donde empieza lo de los panes sin levaduras, y eso duraba 7 días hasta el próximo día de descanso. Eso era tan sagrado para esas personas, pero nuevamente cambió sus corazones. Mis hermanos, nosotros no tenemos que celebrar ese tipo de cosas. Ahí es donde digo, ¿para qué un día santo, un día sagrado? ¿Que todos los días hoy no son ya santos para nosotros? Y más que los días no son santos. Tú y yo somos santos en Cristo. Sin embargo, hay tantos cristianos que hoy se pelean por si hay que guardar todavía o no el día de reposo. Me pregunto, ¿será que conocen a Cristo? ¿Será que entienden que Cristo es nuestra Pascua? ¿Será que entienden que Cristo fue lo que trajo la realidad de todas esas sombras del Antiguo Testamento? Porque ¿saben qué dice el versículo 17? Ahí es donde viene para mí lo más glorioso, pero lo más fuerte. Y no es mi intención ofender a nadie, aunque en un sentido espero que muchos se ofendan, no de los que están aquí conmigo, sino de los religiosos. Porque lo que dice el versículo 17, como decimos nosotros, es para mochar cabezas. Todo eso, todos esos rituales del Antiguo Testamento, todo lo de la religión judía, todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Por eso nuevamente, cuando me predican el Antiguo Testamento, que después me lleven a Cristo, hay mucha gente que sigue viviendo en el Antiguo Testamento. No es para que arranquemos el Antiguo Testamento, es para que veamos la imagen completa. Cristo es la luz. En el Antiguo Testamento vemos la sombra. Como en estos días hablaba con el hermano Alfredo, él sabe de pintura, él sabe de esto de sombras y todo eso. Claro, las sombras también son importantes, pero lo más importante es la luz. Un buen cuadro tiene unos toques oscuros, unos toques de negro, unas sombras para darle realce, para darle profundidad. ¿Qué sería de un retrato sin las sombras? ¿Qué sería de un buen cuadro sin unos buenos toques de color oscuro? Hablando en términos artísticos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, no es para arrancar las páginas del Antiguo Testamento, pero esa no es la realidad. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos una sombra tenue, de hecho engañosa, de lo que estaba por venir. Y allí viene la frase para mí más gloriosa. Lo real y verdadero, ¿qué? Es Cristo. El Cordero Pascual era una sombra engañosa de Cristo, porque Cristo es lo real y verdadero. Es el real y verdadero Cordero de Pascua. Cristo es el real y verdadero pan sin levadura que trae a nuestras vidas una transformación, un cambio, una diferencia literalmente de la tierra al cielo, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Mis hermanos, ¿no les parece esto demasiado glorioso? Cristo, el verdadero y real templo. Cristo, el verdadero y real sumo sacerdote. Cristo, el verdadero y real Mesías, Salvador, Rey. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, lo voy a decir de esta manera, todo lo que hay de la cruz para atrás, sombras. De la cruz para adelante, lo real y verdadero es Cristo. Demasiado glorioso, demasiado grande.
Y con esto yo sé que me voy a meter en problemas, pero no me importa. Hay quienes han dicho que el cristianismo es una secta del judaísmo o tiene sus raíces en el judaísmo o su fundamento en el judaísmo. Pero mi pregunta es esa, ¿está realmente el cristianismo fundado sobre el judaísmo? ¿Sobre raíces judías? No. El judaísmo es una sombra engañosa del cristianismo, porque todo eso no era más que algo que prefiguraba lo real y verdadero, que es Cristo. Por eso cuando Cristo vino, no lo he traído allí, pero lo vimos el domingo, vino la gracia y vino la verdad. Qué impresionante. ¿Cuál era el plan de la religión? Matar al Hijo de Dios. Y lo hicieron. No lo iban a hacer en la Pascua. Finalmente lo hicieron en la Pascua, sin darse cuenta que por medio de ese plan del hombre, Dios estaba cumpliendo sus planes, planes gloriosos, planes perfectos. Era uno de los festivales más importantes. Bueno, lo más importante es que Dios nos lleva a vivir una vida de gozo y alegría por la nueva vida que nos da en Él. Estas personas eran hipócritas y egoístas, pero Dios vino a darnos lo más grande. Nos entregó a su Hijo. ¿No es esto un plan asombroso? ¿No es esto un plan maravilloso? Mis hermanos, nuevamente preguntémonos, ¿puede ser que todavía en nosotros haya religiosidad? ¿Puede ser que nosotros todavía estemos apegados a las sombras? Pues mis hermanos, quiera Dios hoy traernos más luz en la verdad de Cristo Jesús y como es el título de la serie, pueda hoy Cristo, su evangelio y su verdad asombrándonos cada día más. Para finalizar, orar, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿No podríamos hoy descansar total y completamente en los planes de Dios? Aun cuando a veces los planes nuestros pareciera que no se dan. ¿No es esto un claro ejemplo de que aunque parece todo un caos, aunque todo parece un conflicto, Dios tiene todo bajo control? Y la pregunta más importante que aplica para lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿qué sentido tiene la religión? El verdadero cristianismo es Cristo. El verdadero cristianismo es poner nuestra confianza y seguridad en aquel que entregó su vida para salvarnos. Oremos a Dios y pidámosle esto, que nos lleve siempre a descansar y confiar en sus planes gloriosos, perfectos y eternos para nuestra vida, no solamente de esta tierra, sino los planes gloriosos eternos, pero que nos lleve a vivir esa realidad, el verdadero festival, el verdadero gozo, saber que en Cristo estamos seguros, porque Él nos ha tomado en sus brazos y nos lleva seguros a la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso saber que tus planes son perfectos. Qué hermoso saber que muchas veces nosotros vemos cómo las cosas dan un giro, se tornan complejas, difíciles. Sin embargo, qué hermoso que nos recuerdas a través de tu palabra, tú siempre estás en control. Allí estaban los hombres tramando matar a tu hijo, sin embargo, ese era tu plan perfecto, tu plan divino. Ellos estaban planeando hacerlo otro día, pero tú determinaste el día de su muerte, porque era el día en que nos redimirías. Era el día en el que nos ibas a libertar total y completamente de la muerte, así como un día libertaste a los israelitas en Egipto. Cuando pasó el ángel de la muerte, hoy tu verdadero cordero, tu amado hijo, nuestro cordero pascual, nuestro pan sin levadura, quien nos trae una nueva vida y vida eterna, nos dice que ya no hay que tener temor, porque aunque la muerte hoy viniera, la sangre de tu hijo está en nuestras vidas. Y aunque la muerte hoy nos pudiera arrancar este cuerpo de nuestra alma, de nuestro espíritu, sabemos que iríamos a tu misma presencia a gozarnos y deleitarnos eternamente con tu amado Hijo, pero permítenos vivir esa realidad desde ahora. Sabemos que la muerte ha sido vencida y que todo lo que ocurra hoy en nuestras vidas, como dice el lugar en tu palabra, todo ayuda para bien, porque tus planes para nosotros son de bien y no de mal, porque tú nos has dado el futuro más grande y el bienestar más grande, no una vida aquí en esta tierra que tarde o temprano termina, sino la vida más grande y más gloriosa, la vida plena, la vida eterna con tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos siempre a descansar y confiar en tu perfecta voluntad a través de tu Hijo, conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.